¿Cómo están ustedes? Hoy, 10 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por supuesto, acá en el canal de televisión del Poder Judicial queremos hablar de justicia y hablar de los derechos humanos en Chile y también en el mundo. Quiero presentarles a los dos invitados que tenemos en esta jornada. En primer lugar, Sergio Fuenzalida, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Central. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Y también Moisés Sánchez, él es asesor de la Red Pro Bono Internacional. Lo mismo, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Les quiero invitar a ver una nota introductoria para luego dialogar sobre los derechos humanos y con preguntas principalmente realizadas por los usuarios de redes sociales del Poder Judicial. Los invito a ver la siguiente nota. Según establece la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son garantías inherentes a todas las personas, sin importar la raza, nacionalidad, sexo, lengua, religión o color. Todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, culturales o sociales, son universales, indivisibles e interdependientes. Un ejemplo de estas garantías es el derecho a la vida, a la educación, a la libertad de opinión y de expresión, entre otros. Desde 1948, la ONU decidió proclamar el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, ese mismo año, la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, elaborada por representantes de todo el mundo. Este es el documento con más traducciones en todo el planeta. Actualmente, respetar los derechos humanos es una obligación que asumen los Estados miembros de las Naciones Unidas, que se han comprometido a protegerlos y respetarlos. Lo decía la nota introductoria, derechos humanos, conmemoración de este Día Internacional. Les quiero preguntar a los dos para partir la conversación, ¿cuál es la evolución de este día? El origen, un origen posguerra, pero ¿cuáles son los cambios sociales que se daban a mitad del siglo pasado para que se conmemorara o para que se comenzara a discutir sobre los derechos humanos? Le cedo la palabra a quien quiera comenzar. ¿Ah? Profesor. Yo creo que básicamente están relacionados, ¿no es cierto?, con las atrocidades que ocurrieron en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente, ¿no es cierto?, en lo que fue el genocidio contra el pueblo judío. Ese genocidio contra el pueblo judío, y no solo ese, sino que también la actuación, por ejemplo, de los japoneses respecto de población china, etcétera. Hubieron muchas situaciones muy graves en relación a violaciones sistemáticas generalizadas de derechos humanos, y precisamente a propósito de eso que se creó, ¿no es cierto?, esta reacción por parte de las Naciones Unidas en orden a definir, ¿no es cierto?, un marco regulatorio, ¿no es cierto?, comenzando con una declaración, pero que después se transformaron, ¿no es cierto?, en un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 66, que precisamente el objetivo, ¿no es cierto?, es reconocer que la persona humana tiene una dignidad y por eso mismo es titular de derechos humanos universales, y que con eso se pretende, digamos, no solo un reconocimiento a nivel formal, sino que también un compromiso por los estados para respetar y garantizar esos derechos. Claro. ¿Moisés? Hay una evolución que se da, que si uno lo mira como en una suerte de línea de tiempo, Claro, donde uno ve que hay una preocupación inicial, fundacional, en el mundo de los derechos humanos por la integridad física, que viene justamente de estos graves problemas de genocidio, pero con el tiempo surgieron una serie de acuerdos que lo que buscaban era explorar otros temas, y esa es una evolución permanente. Entonces, es muy interesante ver que por ahí la década de los 60 ya se comenzaron a proteger otro tipo de derechos, desde la seguridad social, desde la salud, la educación, por supuesto que en un plan normativo, en acuerdos internacionales, y que hoy existen otras discusiones que, si bien no son directamente del núcleo duro de los acuerdos de derechos humanos, sí van a tener tremenda importancia para los efectos de su cumplimiento. Y estoy hablando específicamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, donde incorpora incluso indicadores para el cumplimiento de cada uno de esos componentes. Sí. ¿Cómo eran los derechos humanos preguerra, en la década del 30, 40? No sé si había una concepción, había una discusión o no existía, y todo partió con los exterminios, los genocidios de la Segunda Guerra. No. Había un desarrollo anterior, digamos, por ejemplo, en Inglaterra, en 1200, la Carta Magna, 1200 y tanto, no me acuerdo en este momento la fecha exacta, también el Bill of Rights, también de Inglaterra, y posteriormente la declaración, ¿no es cierto?, las constituciones norteamericanas de Virginia, ¿no es cierto?, la Carta de Derechos norteamericanas también, lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre durante la Revolución Francesa,
y también las constituciones de esos tiempos de pre-Revolución Francesa o durante la Revolución Francesa también eran declaraciones de derechos humanos. Pero estas declaraciones eran más bien, como su nombre lo indica, declaraciones en el sentido de que eran proyecciones que debía desarrollar el legislador, no tenían fuerza por sí mismos. La innovación de los derechos humanos a partir del 48 para adelante, ya también en Estados Unidos había un precedente importante en ese sentido, pero la innovación del segundo parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI es precisamente entender los derechos humanos consagrados en la Constitución como derechos directamente operativos, o sea, la gente lo puede invocar directamente a los tribunales para su protección. Antes se entendían más bien como declaraciones que debían tener un desarrollo legislativo. Claro, y una inspiraciones vez que quizás que tenían que ver con orientaciones claro. al legislador, y una vez que estuvieran radicados, ¿no es cierto?, en la legislación, ahí los ciudadanos podían hacer efectivos esos derechos. Pero ahora tienen esta particularidad que son entendidos, ¿no es cierto?, como derechos que están reconocidos en las constituciones como normativa directamente aplicable. Les contaba al principio del programa que se fundamenta principalmente el Hablemos de Justicia con las preguntas de los usuarios de redes sociales. Nosotros planteamos el tema y los ciudadanos preguntan. Les quiero invitar a ver la primera pregunta de redes sociales. A través de Facebook, Juan Eduardo Silva pregunta: en cuanto a los derechos humanos, ¿hay leyes que los protejan? Quiero hacer el símil o la comparación entre estas declaraciones universales, pactos internacionales y leyes de los países. ¿Cómo funciona la evolución de eso y qué leyes los podrían proteger a un chileno cualquiera que se ve vulnerado con sus derechos humanos? Tal vez habría que, no sé si tú compartes Sí. conmigo, yo creo que hay que tal vez distinguir entre lo que son mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que están radicados en la Constitución, típico ejemplo, recursos de protección, recursos de amparo, pero también a nivel legislativo hay muchos mecanismos. Por ejemplo, las tutelas laborales, al interior de las relaciones laborales, cómo protejo mis derechos frente a los abusos que puedo ser objeto yo de mi jefe, por ejemplo. La ley Zamudio, otro ejemplo típico. Entonces hay un sistema nacional o un mecanismo nacional de protección de derechos humanos. Cuando esos mecanismos nacionales de derechos humanos fallan, subsidiariamente yo puedo recurrir a la justicia internacional. Y ahí muchos de los tratados de derechos humanos reconocen organismos que tienen por objeto, ¿no es cierto?, supervigilar a los estados respecto al cumplimiento de esos tratados, y algunos de ellos también recogen denuncias de particulares y los procesan a propósito de violaciones de derechos humanos por el Estado. Y tal vez el ejemplo más característico del sistema interamericano de derechos humanos, que tiene consagrado, ¿no es cierto?, la comisión que recibe precisamente peticiones de personas respecto de violaciones de derechos humanos en el interior de los países, y que son procesadas por la comisión y posteriormente son tratadas por la Corte ya en un juicio. Moisés, usted ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito internacional del derecho de los derechos humanos. Claro, Por claro. favor, ¿cómo funciona esta estructura? El trabajo de campo internacional te muestra ciertas contradicciones. Si bien es cierto, hay grandes avances desde el punto de vista jurídico en la generación de leyes que protegen derechos humanos, la verdad que desde el punto de vista de la protección efectiva, de la existencia de mecanismos de cumplimiento y de garantías institucionales básicas, lo que uno ve especialmente en Latinoamérica y otros continentes, es que lamentablemente la estructura institucional es demasiado frágil y por lo tanto, no obstante existir leyes, no existe un mecanismo que realmente pueda proteger al ciudadano. Y esa es una cosa que es bastante riesgosa. Tal vez dar algunos ejemplos. Sí, por favor. Si uno ve, por ejemplo, casos como los de Guatemala, que tuvieron que llegar a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción, la CICIG, y que terminó con la destitución del presidente y varios altos funcionarios públicos. Si vemos el caso de Honduras, que tiene la MASI, que es un sistema similar, y donde gran parte de las preocupaciones tiene que ver con la desprotección de los defensores de derechos humanos, y con casos graves de violaciones como el asesinato de Berta Cáceres, que recientemente el comité de expertos hizo un análisis de la información probatoria que existía y todo apunta de que hay actores y agentes estatales involucrados. Te menciono esos casos, pero también hay otros países que tienen muchos problemas al momento de ejecución y de cumplimiento y respeto efectivo. Y por eso, para esos países particularmente, el sistema interamericano, las instancias internacionales son una vía muy efectiva, no sé si para solucionar el problema, pero sí al menos para darle una visibilidad a nivel internacional. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de redes sociales. Esto fue a través de Instagram.
¿Cómo se desarrollan los juicios donde tratan temas de derechos humanos? De nuevo, la separación, ¿cierto? La legislación interna y la legislación exterior o los convenios internacionales, ¿cierto? Vía de recurso de protección o distintos tribunales que ya están constituidos Claro, en lo el que pasa es país. que hay que distinguir qué tipo de violación estamos hablando, porque si hay una violación, ¿no es cierto?, alguna de las garantías fundamentales ¿Ya? consagradas en el artículo 19, las que están protegidas por el recurso de protección, hay un sistema rápido y eficaz, ¿no es cierto?, conocido por las Cortes ¿Qué para son conocer los los derechos? recursos de protección. No, los ¿cierto? derechos que consagra este artículo, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles Sí, derechos? sí, sí, sí. Bueno, el derecho a la vida, la Ya. integridad física y psíquica, la igualdad, debido proceso, propiedad, libertad económica, libertad para desarrollar actividades económicas, lo que es relativo a la protección del medio ambiente, el derecho a la intimidad, bueno, una serie de derechos que están ahí consagrados en el artículo 19. El punto es que algunos de esos derechos consagrados en el artículo 19 están con un mecanismo reforzado de garantía, que es el recurso de protección. Ya. El recurso de protección precisamente es un recurso rápido y eficaz que conoce la Corte de Apelación en primera instancia y la Corte Suprema en segunda instancia, que permite, al menos en teoría, ¿no es cierto?, que invocar directamente la violación de garantías o amenaza de garantías fundamentales y la persona entonces puede obtener una reparación, la restitución del orden jurídico, ¿no es cierto?, en esa instancia. También a propósito de la libertad personal y seguridad individual está asociado, ¿no es cierto?, lo que es el recurso de amparo o acción de amparo más propiamente tal. Bueno, y al interior, como yo les adelantaba, al interior del trabajo están las tutelas laborales. A propósito de la igualdad, yo puedo tener la posibilidad de recurrir de protección, pero también a través de un sistema especial que consagra la ley Zamudio. Bueno, entonces dependiendo de qué tipo de violación estamos hablando, podemos recurrir a distintos sistemas. Incluso podemos recurrir al sistema penal, en el caso que yo sea objeto, por ejemplo, por funcionarios de carabineros, de una tortura, por ejemplo, yo puedo recurrir al sistema penal para que la persona sea perseguida y sancionada. Y puedo también recurrir a la vía civil para obtener una indemnización de perjuicio respecto de esa infracción por parte de un agente del Estado. También en el caso que, el ejemplo, ¿no es cierto?, a propósito de indemnizaciones civiles, lo que se sentenció hace muy poco respecto de las personas que sufrieron a propósito, ¿no es cierto?, de la falta de servicio del Estado en el tsunami, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de violación de que se trata, yo tengo varias vías, ¿no es cierto?, jurisdiccionales para efectos de recurrir por una restitución del orden jurídico, una reparación del daño que yo he sufrido. Antes las entidades internacionales son complementarias, son paralelas. Yo elijo una vía, por ejemplo, si quisiera ir a los tribunales internacionales por una violación de derechos humanos. Bueno, ahí hay un mecanismo que está bastante establecido en cuanto a sus procedimientos. Primero hay que agotar todos los recursos internos. Perfecto. O sea, la acción a nivel nacional tiene que estar agotada en todos sus recursos. Hay detalles jurídicos en eso, pero en definitiva significa de que ya no puede avanzar más. Una vez que no puedes avanzar, puedes recurrir a estas instancias internacionales, pero teniendo presente una cosa que es muy importante, que estas instancias no constituyen una cuarta instancia o una última instancia, porque a veces las personas creemos que es una suerte como de mega Corte Suprema. Cuarta Cámara, claro. Y la verdad es que no es así. En el caso del sistema interamericano hay un paso por la Comisión Interamericana que tiene un funcionamiento más bien jurídico-político antes que jurisdiccional. Se asemeja en cuanto a ciertos procedimientos, pero en verdad lo que ellos hacen es más bien tomar casos emblemáticos para dar señales a toda la región y por lo tanto no es una cuarta instancia. Ahora, si uno usa estratégicamente estas posibilidades que da el sistema internacional, obviamente va a motivar la apertura de un nuevo frente de debate interno y va a poder empujar tal vez conversaciones, cambios legislativos que de otra manera no habrían sucedido. Además de eso, si es que, digamos, la controversia persiste, se puede llegar incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene un funcionamiento como tribunal, como corte, donde yo diría que la única prevención es que son juicios que son extremadamente largos, pero que generan precedentes que son bastante, digamos, de bastante impacto en el tiempo, puesto que van sentando criterios interpretativos que después son y pueden, y en algunos países deben ser usados por los jueces. Muy bien. Sí. Redes sociales del Poder Judicial, seguimos con la siguiente pregunta. Facebook, Martín Aliro.
Interesante espacio para compartir inquietudes. Muchas gracias, Aliro. Tengo una pregunta, dice. ¿Qué penas arriesgan las personas que cometen violaciones a los derechos humanos? ¿Qué tema? Ahí también hay que distinguir exactamente, acción, porque si se trata de un delito, bueno, la pena asignada al delito, digamos. Si se trata, ¿no es cierto?, de una acción de un órgano público, ahí depende de la sentencia que se dicte. Hay un caso, por ejemplo, de Lorenza Cayuán, no sé si conocen el caso de la comunidad mapuche que parió, ¿no es cierto?, tuvo su bebé estando engrillada. Ahí, por ejemplo, hay una sentencia bien interesante por un poco lo que tú también adelantabas, Moisés, porque ahí hay una autorización, pero muy rica de instrumentos internacionales para fundar la sentencia. O sea, se ocupa, ¿no es cierto?, la sentencia y los instrumentos internacionales, ¿no es cierto?, como fuente de derechos de manera muy interesante. Y también hace una cuestión que es extraordinariamente... a propósito de lo que tú decías respecto del impacto, porque no solo favorece, digamos, la posición de Lorenza Cayuán, en el sentido de que dispone de medidas de reparación o restitución del orden jurídico a propósito de ella, sino que también ordena, por ejemplo, a Gendarmería, a propósito de todos sus procedimientos posteriores, ajustarse a, por ejemplo, principios que ha fijado la ONU en relación a privados de libertad y privadas de libertad, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante del derecho internacional no es solo su uso como mecanismo, ¿no es cierto?, respecto a un caso en particular, sino que es la fuente de derecho que crea, ¿no es cierto?, esos casos y cómo esa fuente de derecho, en definitiva, pueden ser utilizadas internamente por los países y por los tribunales internos. Sí. En cuanto a las sanciones o recomendaciones que hacen las Cortes Internacionales, ¿qué dominio tienen sobre la implementación, por ejemplo, en un país? Vemos cuando las Cortes Internacionales de repente piden actos reparatorios, por ejemplo, pero también pueden obligar a un Estado a generar una legislación particular sobre algún tema. ¿Cuál es la acción que tiene una Corte Internacional? Mira, el tema del cumplimiento a nivel internacional es muy complicado, porque depende básicamente de voluntades políticas. Tenemos casi un cementerio de sentencias de la Corte Interamericana que en muchos países prácticamente no son cumplidas. Y eso te demuestra también de que hay un desafío para el sistema internacional. ¿No están obligados? ¿No están obligados? ¿O sí están hay obligados? Una obligación, pero otra cosa es que existe la voluntad política de dar un paso efectivo a la solución. ¿Ya? Y creo que ahí hay un margen de lo ideal a la realidad, donde claramente va a depender mucho de las autoridades políticas del momento y también del momento institucional. Por ejemplo, hay países como Perú, hay países como Venezuela, que difícilmente han tenido un buen nivel de cumplimiento de los fallos internacionales. Te quiero dar dos ejemplos de fallos un poco más asociados a la realidad local. El año 2006, la Corte Interamericana dictó un fallo trascendental para América sobre acceso a la información pública. Tuve la fortuna de colaborar en ese caso junto a Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara, Felipe González y otros que en Chile estuvieron detrás de esta iniciativa. Y la verdad, eso se concretó en un cambio efectivo al interior del país en una normativa, la Ley de Acceso a Información Pública, y que incluso a nivel internacional promovió otro cambio muy importante, que es la generación de una ley modelo interamericana sobre acceso a la información desde la OEA misma, no desde la Comisión, sino desde el Departamento de Derecho Internacional, que es un soft law, pero que de alguna manera te muestra cómo pueden existir sentencias que sí efectivamente tienen un impacto en cambios legislativos y normativos. Otro caso, sin llegar a ser un caso de Corte Interamericana, es el del año 2015, con las mujeres fiscales que llevaron un caso ante la Comisión Interamericana, más bien a una audiencia temática, que es otra fórmula que se utiliza, y que lograron a través de esa audiencia temática mejorar sus condiciones de cumplimiento del postnatal, que estaba en situaciones de desventaja respecto de la legislación común. Y en esa época trabajamos con las fiscales, tuvimos una gran preparación estratégica y lo que se logró fue un cambio normativo a nivel interno, y eso demuestra que sí tiene un impacto. Pero termino. Eso depende de la institucionalidad del país. Y del momento político. Y del momento político. Redes sociales del Poder Judicial. Siguiente pregunta. Stephanie, hola, tengo una duda. Quiero saber, ¿quiénes son los encargados de proteger mis derechos humanos? ¿Los estados tienen oficinas particulares? ¿Todo el Estado está obligado a respetar los derechos humanos y protegerlos?
En ese sentido, yo creo que es interesante tal vez recoger lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto a las obligaciones del Estado, señala explícitamente 3. ¿Ya? Respetar los derechos humanos, o sea, que es una obligación negativa por parte del Estado. El Estado no puede privarme de mi libertad, no puede, a menos que exista una razón fundada, Sí. digamos, por una comisión de un delito. No puede matarme, no puede censurar por su libertad de expresión, etc. Tiene una serie de obligaciones negativas de no hacer, ¿no es cierto?, que es el respeto. Pero también está la obligación positiva de garantizar, o sea, asegurar, ¿no es cierto?, y disponer todo el aparato público para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Y la tercera obligación es adaptar el derecho interno a las obligaciones internacionales suscritas, ¿no es cierto?, a través de los tratados. Entonces, la verdad es que todo el aparato del Estado y todos los poderes del Estado están obligados, ¿no es cierto?, a, por un lado, respetar y por otro lado, garantizar los derechos humanos. Y a propósito de la garantía, tal vez la garantía más evidente para los ciudadanos, precisamente los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, entre sus roles principales, está precisamente no solo resolver conflictos entre particulares, sino que también garantizar, ¿no es cierto?, y proteger los derechos de las personas que violan, o sea, que son víctimas, ¿no es cierto?, de amenazas, perturbaciones o violaciones de derechos humanos. ¿A su juicio, Moisés, están bien resguardados los derechos humanos en Chile? Es una pregunta compleja, ¿Ah? no tiene una fácil respuesta. Chile no tiene los mismos problemas de derechos humanos que el resto de los países, pero sí los tiene. ¿Ya? A veces hay faltas de comprensión de cuáles son los estándares internacionales. Me acuerdo del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet, que presentó una acción penal en contra de un medio de comunicación, pasando a llevar un criterio ya establecido a nivel internacional de que no se puede usar la acción penal para restringir la libertad de expresión. Sé que es un tema que generó mucho debate, Sí. generó también una reacción de la presidenta de retirar su acción, pero sin embargo muestra que a veces cuando las autoridades se ven enfrentadas a situaciones críticas, la consideración de los estándares queda un poco de lado. Por eso, como decía usted, Por el otro- momento político es muy Exacto. importante para Por el otro respeto de los lado, derechos humanos. también hay, me llama la atención lo que sucede en Chile con los casos de violaciones a los derechos humanos ya, digamos, históricos de la época de la dictadura, donde obviamente estamos viendo un proceso donde no sabemos qué es lo que va a pasar cuando se abra toda la información de la Comisión Balmes. Por ejemplo, es una Son discusión. 30.000 potenciales casos que el sistema judicial va a tener que absorber. ¿Cómo lo va a hacer? Hoy día hay una restricción jurídica, digamos, porque, bueno, que es tener abogado particular para llevar adelante un caso, pero cuando eso se abra, ¿cómo va a reaccionar el sistema judicial? ¿Eso va a llevar a la impunidad? Lo segundo, ¿qué pasa con esta instrucción que existió de avanzar en el cierre de los casos de derechos humanos, donde hay muchos casos que se han estado cerrando, pero sin suficiente investigación? Y ahí hay muchas críticas de las organizaciones. También hay cosas que tienen que ver con señales institucionales. Por ejemplo, hoy día en Chile todavía no tenemos una señal efectiva de perdón por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que como país nos pesa. Y que incluso las autoridades públicas encargadas de llevar adelante la persecución penal en estos casos no hacen, como sí se hace en Argentina o en otros países, una labor de difusión. Hoy no sabemos básicamente los ciudadanos qué es lo que pasa con los juicios de derechos humanos. Se sancionan, muy poca gente sabe de que hay un uso de las prescripciones, de la media prescripción, que es un tecnicismo legal, que hace de que muchos de estos violadores de derechos humanos estén buscando sanciones bastante más leves, más bajas. Y como no hay publicidad, tampoco se sabe. Eso naturalmente no contribuye al clima y eso obviamente va generando una sensación de impunidad y de disconformidad de los ciudadanos. Para ir terminando, el propósito de este programa es obviamente entregar información cívica, educar a la ciudadanía que nos está viendo. Se hablan de los derechos humanos de primera generación, segunda generación. Si pudiéramos conversar como corolario de este programa, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué generación estamos? ¿Y cuáles son el impacto diario, cotidiano que pueden tener para la ciudadanía, por ejemplo? Para que los pudiesen identificar. Sí, lo que pasa es que yo creo que en términos pedagógicos sigue sirviendo esa diferenciación y es muy útil. Yo soy profesor y siempre lo utilizo precisamente porque da cuenta de algún desarrollo histórico respecto del tema. En primer lugar, lo que decía Moisés, ¿no es cierto? Lo que pretendía la gente es que el Estado no abusara de él, de ella, digamos.
Entonces ahí los derechos civiles eran muy clave. La propiedad, la vida, la libertad personal, ¿no es cierto? Protegerme de la acción abusiva del Estado o arbitraria en relación a eso. Después, una generación de derechos que dice relación con la participación política, o sea, no solo que el Estado se inhiba, ¿no es cierto?, de violar mis derechos humanos, sino que también yo como ciudadano poder participar en las decisiones del Estado, ¿no es cierto?, los que se llaman los derechos políticos, básicamente el derecho a votar y poder postularme a cargos públicos. Y también ingresar a las organizaciones públicas. También hay otra generación de derechos y ahí hay unos que dicen que es la segunda, la tercera, pero la verdad que no importa tanto. Lo importante también es que se va avanzando en relación a lo que adelantaba Moisés respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, cómo la vida humana respecto a sus, ¿no es cierto?, condiciones materiales son garantizados al menos un aspecto mínimo. Vivienda, salud, educación, ¿no es cierto?, aspectos que dicen relación con condiciones de la vida humana que permiten llevar una vida digna. ¿Ah? Y después hay una cuarta o quinta generación ya, ¿no es cierto?, que estamos con los derechos respecto de colectivos, pueblos indígenas, los derechos dicen en relación con el medio ambiente, ambientales, ¿no por es ejemplo. Entonces hay todo un avance que no sabemos dónde va a terminar, digamos, de ir reconociendo, ¿no es cierto?, derechos específicos a ciertos grupos de personas, por ejemplo, que están en condiciones de vulnerabilidad especial, por ejemplo, los derechos ahora del adulto mayor, que hay un tratado interamericano que ha sido recientemente ratificado por Chile. Hay derechos, por ejemplo, también a ciertos bienes que antes no se consideraban como derechos, como el acceso al agua, por ejemplo, que es un elemento vital para desarrollar la vida humana. Entonces, hay todo un avance progresivo, digamos, de los derechos y por un lado hay un avance explícito de eso, pero también lo interesante es cómo las Cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido leyendo los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, y ha ido ampliando su contenido y alcance de una manera que posiblemente los autores originales de esa convención no lo pensaban. El ejemplo más claro, yo creo, en ese sentido, es lo que se entiende por propiedad. Si uno ve la Convención Americana de Derechos Humanos, es la de propiedad privada, y eso es lo que defiende. Y la redacción es una redacción bastante convencional. El punto es cómo ha entendido, por ejemplo, a propósito del artículo 21 de la Convención, la defensa de la propiedad indígena. Y le ha dado un contenido y un alcance muy diferente a la forma de entender tradicional que tenemos sobre la propiedad. Moisés, por último, su comentario sobre esta tercera, cuarta explicó generación. todo muy bien. Sí. Y tal vez solamente agregar un par de condimentos. Por favor. El primer condimento es que efectivamente hay temas que son muy nuevos y que tienen mucho campo de desarrollo en el mundo de los derechos humanos y que es importante también contarles a la audiencia obviamente, de que los derechos humanos no son solamente las violaciones ocurridas durante la dictadura, sino que es un mundo mucho más amplio. Incluso hay organizaciones en Chile que se dedican al tema del derecho del agua y que nacieron recientemente, como la Fundación Nehuenco, por ejemplo. Pero también contar de que esta diferencia entre primera y cuarta generación tampoco es un camino, tampoco es un camino ascendente necesariamente. Es un camino de ascenso en la reflexión, por cierto, pero en la práctica hay países que hoy día, si bien internamente en algún momento reconocieron jurisprudencia asociada a estos derechos, hoy día están en el piso. Retroceden. Como es el ningún caso de problema. Venezuela, Claro. donde hoy día tenemos incluso una Corte Suprema venezolana en el exilio, Exacto. que fue nombrada por la Asamblea Nacional y desconocida por la Constituyente. Y eso lo que te dice es de que hoy día más que nunca no hay que dejar de mirar también los derechos de primera generación. Claro. No O sea, olvidar nunca son su claves promoción, para su construir, garantía, etcétera. son las garantías básicas y lamentablemente estamos pasando en un momento regional donde ese tipo de garantías están pasando a ser muy vulneradas. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiero agradecerles a ustedes dos por estar en este programa y responder todas las consultas de la ciudadanía a través de las redes sociales del Poder Judicial. Moisés Sánchez y también Sergio Fuenzalida, muchas gracias a los dos profesores por estar acá. Muchas gracias. Gracias a usted. Me despido e invito a todos los usuarios del Poder Judicial de redes sociales y también a la ciudadanía a participar e informarse de los programas que tenemos en el futuro para preguntar y que los invitados respondan todas sus consultas. Me despido y nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Muchas gracias.